Muy buenas tardes, bienvenidos a este séptimo episodio del podcast. Bueno, ya sabéis un poco la dinámica que solemos hacer para la bienvenida, pero hoy quería darle como una mención especial porque tenemos un rol muy distinto y que pienso que os puede aportar muchísimo de cara a manteneros constantes, de mantener a nivel emocional, de tocar temas muy profundos que normalmente en tema de fútbol no se tocan, ¿vale? Así que entrega al máxima, la verdad que, como os digo, es dar un poquito de importancia porque creo que se van a tocar muchos temas especiales y que os pueden aportar muchísimo. Hoy tenemos como invitado a Jorge, coach y psicólogo deportivo, y lo que realmente me hizo tomar la decisión de traerle fue un poco como el lema que tiene, si tener ese término de jugar como eres y compite como juegas. Y te lo comenté y por eso lo tenemos por aquí. Así que para mí esto es un placer tenerte por aquí. Y también te agradezco por haber venido. Bueno, el placer es mío. O sea, fíjate lo que me acaba de pasar. O sea, llevamos aquí un rato charlando tranquilamente y ha sido empezar y se me acelera el corazón como si fuésemos a jugar un partido importante. Sí. O sea, tú y yo nos conocemos del mundo del fútbol. Uh-huh. La verdad que es un placer verte tan grande, tan expandido después de tantos años. La temporada donde nos conocimos fue una temporada difícil, además de lesiones para ti, que seguro que hay muchos aprendizajes que ya me comentarás después. Y bueno, yo soy psicólogo y coach deportivo, pero ante todo soy deportista y me siento uno de los vuestros, de los tuyos. Así que nada, es un placer enorme estar aquí contigo y que se haya vuelto a abrir sobre todo esta conexión entre los dos. Y bueno, espero en este partido que vamos a jugar aquí pues lo mejor que tengo y ojalá pues llegar a muchos futbolistas. Seguro será así. Muchas gracias también por las palabras, Jorge. Así más o menos para empezar y más o menos que la gente también profundice un poco más en tal vez en quién eres o en qué representas. Si nosotros, queremos conocer de tu pasado para conocer a la persona que tenemos ahora mismo aquí al frente. Eso está muy bien porque al final, o sea, nuestra identidad se genera con lo que conocemos, que es nuestro pasado. Uh-huh. Y además está muy guay porque tú y yo venimos de un pasado donde hemos conectado. Sí, donde conectamos. O sea, para que sepáis un poquito sobre mí, yo en el colegio, cuando había que elegir equipos, era de los peores. De los que normalmente pues terminaba de portero o jugaba defensa, pues si os acordáis de los patios del colegio típicos, de que vas escogiendo equipos, lo que queríamos era meter goles, pues yo era el único que se quedaba atrás. Y me di cuenta que ahí había como un hueco donde yo podía empezar a rendir y a que me eligiesen los dos capis, que eran los populares del colegio. Y yo la verdad es que no era muy bueno jugando al fútbol, pero no, pues por algo yo tenía una gran pasión de querer jugar. Uh-huh. Y también socialmente en España, pues el que no juega al fútbol es como extraño. Sí, es como... sobre todo en el patio del colegio. Uh-huh. Y bueno, así pues me fui desarrollando hasta que pues de repente, sobre todo en cadete, di el estirón y me di cuenta de que era el más fuerte, el más grande y defensa. Con el pelo largo, tipo Puyol, una máquina, curraba, porque al final lo más importante para mí los fines de semana era poder jugar al fútbol. Uh-huh. Y así lo que conseguí es darme cuenta de que yo podía hacer cosas que para mí en su momento eran imposibles. Yo cuando llegué al colegio en Pozuelo y yo veía que todos mis compañeros del cole, que eran los buenos, iban al club de Pozuelo, que es donde hemos jugado juntos. Y claro, yo el momento con Alberto Albo, que es con el que hice la primera pretemporada, que me mandó al C, y jugué en el C y esa temporada vi que vestía la camiseta verde, que para mí representaba muchísimo, porque era algo que para mí era imposible. Pues yo vengo del pasado de no te eligen los capis del cole y ahora estás en un club donde no están ellos. Y estás federado y estás compitiendo de verdad. Y terminar siendo capitán, me subieron al equipo al B, o sea, y me di cuenta de que a través del deporte podía encontrar una versión de mí que me gustaba más. Vale. Después lo que ocurrió es que me di cuenta de que para mí el fútbol era algo que tenía que disfrutar y no solo competir, y que me había olvidado de jugar. Y eso lo aprendí de una manera muy dura cuando ya estaba en la universidad, en el IE, en el campus de Segovia, en un campo
para mí horrible, que es el campo de Cantimpalos, un pueblo de allí. Una mala pisada, se me quedó el pie clavado, escuché un crack, la rodilla se rompió por completo y ahí aprendí que antes de deportista hay que ser persona. Me operaron de la rodilla y demás, me recuperé y luego volví con una nueva identidad a ser deportista una vez más. Y ahí lo que conseguí es no solo mi mejor versión a nivel de psicología, porque el cuerpo no me acompañaba de la misma forma, sino a entender que en el deporte, si queremos realmente ser exitosos y disfrutarlo, tenemos que aprender a jugar, a competir y dejar de competir. Yo no aprendí a dejar de competir, entonces la vida me dijo, toma tu operación para aprender. Y al final conseguí lo que yo necesitaba, que es esa tranquilidad en el campo de disfrutarlo. Y bueno, a día de hoy ya no juego al fútbol, soy entrenador de fútbol y el deporte sigue ahí siendo algo importante para mí. Entonces yo vengo de un pasado de ser un don nadie a haberme convertido en alguien importante para mis compañeros y ahora pues estar en un momento de darle todo lo que he aprendido a mis deportistas. Qué loco, qué loco. Yo me acabo de dar cuenta, creo que me lo comentaste en un pasado, a lo mejor alguna lesión, pero me lo acabo de recordar. Y quería profundizar mucho más en ese aspecto que has comentado de dejar de competir, aprender a competir y luego jugar. Porque creo que hoy en día, pues, como te digo, hay mucha sociedad, mucho término de que tienes que estar siempre compitiendo. Sobre todo ahora, cuando se valora mucho más los resultados antes que otras cosas. Entonces, ¿cómo puede describir o cómo puede entender una persona a lo mejor que no tiene mucha idea el saber tener ese equilibrio, ¿sabes? Para que a lo mejor no tenga que experimentar las cosas que pasaste tú o que lo pueda llevar mucho mejor y sentirse mucho bien, mucho más pleno con él. Santi, creo que tenemos telepatía. Iba a decir equilibrio. Y esa para mí es la clave. Okay. O sea, al final, con una sola pierna apoyada sobre el suelo no te vas a equilibrar de la misma forma que con las dos. Vale. Entonces tenemos que entender que si, por ejemplo, tú eres futbolista, ahora mismo no estás jugando al fútbol, no estás vestido de fútbol, es decir, eres muchas más cosas aparte de futbolista. Entiendo. Entonces, cuando nosotros nos metemos a competir, muchas veces nos metemos tanto en una identidad que nos olvidamos de que antes somos personas. Y la vida, que es una experiencia, es importante que busquemos vivirla al completo. Porque nosotros hemos venido a vivir esta vida como seres humanos, no como futbolistas. Que también vamos a querer desarrollarla dentro del mundo del deporte porque nos hace tremendamente felices. Pero sí es importante saber, oye, que también soy persona. Y de ahí está el equilibrio, que es, si por un momento tú te imaginas aquí como flotando las diferentes áreas de tu vida, así como burbujas, entender que hay algunas más grandes que otras, más importantes, pero al final es importante que todas ellas estén interconectadas y bien equilibradas. Vale. Porque, un ejemplo, imagínate aquí los deportistas, los futbolistas que tengan pareja, ¿vale? Y tú en el fútbol te va de maravilla, pero luego con tu pareja te va bien, pues yo creo que la experiencia que estás teniendo de la vida puede ser mejor, ¿no? Vale. Entonces imagínate equilibrarlo todo de la manera que funcione mejor para ti, para aprenderlo. Y para mí eso es dejar de competir. O sea, dejar de competir es entender que muchas veces lo que nos ocurre en el deporte no hace falta llevárselo a casa. Porque en casa hay muchas más cosas. Y entender que por mucho que el deporte vaya bien o vaya mal, eso a mí no me define como persona. Muy bien. Yo soy mucho más que eso. Y así conseguir un equilibrio para al final, pues oye, que también te vaya mejor en el deporte y que la vida te vaya bien. Me encanta, muy top, muy de acuerdo. Y creo que como que exteriorizan muchas las palabras que llevo mucho tiempo interrogando y sobre todo aprendiendo. Creo que lo exteriorizan muy bien y de hecho, ¿cómo crees que el discernir ese personaje o el separar ese personaje de futbolista con ser persona o con ser humano puede ayudar a una persona a decir, va a mejorar mi rendimiento, por ejemplo? Porque, quiero decir, es como la manera de exteriorizar la duda que ellos tienen, porque en este momento son como conceptos que dices, locura, que me llama la atención, pero quiero verle como esa parte egocéntrica de entender por qué tengo que discernirlo, ¿sabes? ¿Para qué? Claro. O sea, es que para mí la idea es no separar, es unir. Pero unirlo de una manera real. O sea, por ejemplo, tú eres una persona súper singular.
O sea, esto lo hemos hablado antes. Ujú. Entonces, esa singularidad que tú tienes como persona, yo la quiero ver en el campo. Vale. No es tanto que tú seas diferente o otra persona en el fútbol, Ajá. sino es más entender que lo que le pasa al personaje del futbolista no tengo que sufrirlo como ser humano Ok. de esa forma. Y tengo Vale. que entender que si en la vida pasan cosas que yo considero, porque yo las puedo considerar buenas o malas, yo consideré en su momento mal Ujú. una lesión que a día de hoy estoy hasta agradecido por el aprendizaje que me ha llevado. Si tú eres capaz de entender que en el deporte también te van a pasar cosas buenas y malas, van a estar en diferentes momentos, diferentes ciclos, entonces ya no sufres poniéndote ese personaje. Ok. O sea, puedes tener un momento malo como cuando pierdes un partido Claro. con un colega jugando al FIFA, pero luego te das cuenta de que es el FIFA. Ujú. Pues es que realmente Es esa es el- la clave. Y que tu personaje, es decir, tú como futbolista, venga desde el potencial que tienes como ser humano. Si, por ejemplo, tú Vale. tienes esa singularidad, no sé si sigues jugando en el lateral izquierdo. Central, pues sí, los dos. Bueno, Central central, zurdo. en su día cuando jugábamos con tres defensas, Sí, en la jugamos. izquierda ya marcabas la diferencia. Ujú. Entonces, fíjate, si me lo estás dejando claro, o sea, un central zurdo con la salida de balón que tienes tú, con esa singularidad, ya te va a Ujú. hacer muy único. Ok. Entonces sí que estamos siendo fieles a que tu personaje se construya de una manera cómoda. Entiendo. Vale. Es como lo podemos más unir, es decir, que tu personaje se parezca a quien realmente Claro. es. O sea, yo no puedo hacer de Santi en el campo, ni loco. Ujú. Y seguramente tú de mí, pues Imposible. tampoco. Entonces, ¿cómo podemos alinearlo? Pero luego entender que cuando acabe el partido nos vamos a dar la mano Ujú. y hay más cosas. Ok. Y relacionado con esto, ¿cuál crees que puede ser el error que más como que se comete? Porque muchas veces como que idealizamos, o sea, al ver el fútbol profesional, nos gusta mucho más un jugador, el otro, y como que tendemos a imitar la personalidad de esa persona. Ujú, ujú. ¿Cuál suele, o sea, bueno, lo acabo de comentar un poquito, pero ¿cuál crees que suele ser ese error de decir, o que le impide a ese futbolista jugar como es? Bueno, el error principal es no jugar como eres. Lo que Ujú. pasa es que no sabemos cómo somos. Vale. Pues a mí me encanta la psicología, porque la psicología despierta a tu psicólogo interior, te observas y dices, vale, pues entonces ya sé a lo que tengo que jugar. Claro. Entonces, para mí, algo para traerlo más a tierra Ujú. sería distinguir entre el deportista ideal en mi cabeza, como puede ser para mí pues un Messi, Ujú. y el deportista espejo. El deportista ideal es el que tú idealizas, es decir, si Dios crease al mejor deportista del mundo, sería este, y se te viene a la cabeza. Vale. Y lo amas y te encantaría que te firmase un autógrafo y estar con él, etcétera, etcétera. Ok. Pero luego hay otro tipo de deportista que es el espejo, que es el que cuando tú le observas te ves a ti, tanto en las cosas que hace bien como en las que hace mal. Ok. En mi caso, por ejemplo, es Carles Puyol, Vale. que es el único tío del Barça que no dominaba el balón con los pies, Vale. pero se ha convertido en una leyenda. Sí. Entonces, no es que yo vaya a jugar como Carles Puyol, ni mucho menos, pero sí que ahí hay rasgos y arquetipos que yo Que se puedo parece. adaptar para entender en qué consiste mi juego y jugarlo más veces, porque así conseguiré más rendimiento, que es lo único que tenemos como deportistas para conseguir los mejores resultados, que es rendir más. Ok. Interesante. Muy guapo eso del futbolista espejo. O sea, en cuanto me lo dijiste, se me vino directamente un jugador a la cabeza y es muy loco, es muy loco. ¿Quién es? Laporte. Qué bueno. ¿Y por qué? No sé, siempre creo que por sus capacidades a nivel de futbolista me pareció mucho. O sea, siempre he intentado como, sobre todo en los años de juvenil, el primer año de senior, como intentar ser un perfil lateral izquierdo más largo, más profundo. Y claro, después de conocerme y de interiorizar un poco más con esto, es como, no tengo esa velocidad, ¿sabes? Vale. Entonces, como verme identificado en él por todo lo que hace dentro del campo y como sentirme con esas habilidades propias, ¿sabes? De él. Claro, es que ahí has hecho algo que es tremendo, muy potente, que es hacer una distinción entre quién quiero ser y quién soy de verdad. Ujú. O sea, yo veo compañeros míos con los que he jugado al fútbol, de centrales, de estos que parecen Beckenbauer, que se tiran el balón largo, que suben hacia arriba. Y a mí entender que eso es lo que yo quería hacer, pero que no era mi fútbol era robar el balón y pasárselo al que tengo al lado, Ajá. fue clave. O sea, eso es súper interesante, porque ahí vas a ser más fiel a tu patrón. Ujú.
Si conseguimos que seas fiel a tu patrón, vamos a sacar tu mejor rendimiento durante más tiempo y eso seguramente haga que el fútbol te dé la mejor experiencia y en consecuencia el Claro, mejor y te resultado. sientes mejor. Y claramente es un ejemplo, porque del Pozuelo a jugar, por ejemplo, en el Alcorcón, hay una diferencia importante, que yo le tengo mucho cariño al Pozuelo, ¿eh? Creo que el Alcorcón tiene algo más de nombre. Sí, 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 total. Total, muy bueno. Y bueno, o sea, porque, o sea, la idea es profundizar, o sea, ¿cómo te lo explico? Ya que pusimos este ejemplo en mí, ¿cómo lo puedes poner un ejemplo en un deportista que tienes, por ejemplo, tú mismo? Que trabaja contigo o un futbolista, por ejemplo. Uno de Y mis pudiera seguir esos jugadores pasos de... Ajá, como entrenador. eso es. Si quieres te pongo 2 ejemplos. Ok, Uno que me lleva a la sombra, es decir, que es un reto para mí, y uno que me parece súper inspirador. vale. Y voy a decir los nombres porque ellos van a estar encantados. Ajá, Uno de ellos es Markel. vale. Es un jugador que como compañero conectamos, porque tiene una manera de respirar fútbol de esta gente vasca que Vale. sabe de fútbol, que su familia viene del mundo del fútbol y que sabe un montón y que yo le admiro muchísimo por eso. Al final esa conexión que hemos tenido nosotros hemos chocado mucho porque tenemos maneras diferentes de ver el fútbol. Ok, Y tuvimos una conversación muy potente donde entendimos que tenemos maneras diferentes de ver el fútbol. vale. Y él me decía, jo, es que me estoy dando cuenta que yo como delantero me parezco, por ejemplo, a un Morata. Ahora seguramente tenga otro modelo espejo. Y es curioso porque Morata es un jugador que tiene ante la prensa conflictos Ujú, que nosotros podemos observar que tenemos en el equipo, que son momentos muy pico y momentos muy bajos. Y hemos observado que eso tiene que ver mucho con la manera de vivir el fútbol. Y bueno, Markel a día de hoy bueno, la siguiente temporada va a ser capitán y es el alma del equipo. Es el alma del equipo. Entonces es súper interesante cómo ha generado ese movimiento. Y luego algo más a nivel de observación, hay un jugador que admiro mucho por su fútbol, que hasta que no me di cuenta de que él era un jugón y que él no iba a ser quien yo quería que fuese, pues no iba a conseguir su máximo potencial. Yo tengo una broma con él que le digo que él a día de hoy es el que más corre en el equipo. Y él no es que sea vago, es que es diferente. O sea, ese tipo de jugador con una calidad, ese media punta que ya como que no vale. existe, que no se usa tanto, que lo que hay que decirle es ve y haz lo que quieras. O sea, tácticamente lo que quieras. Que le ves calentando y parece que no quiere jugar al fútbol. Yeah. Y te das cuenta de cómo es y de que no es como tú quieres ser. Porque tú vienes, en mi caso, del esfuerzo. Del no tengo ese talento y he tenido que esforzarme. Y el momento que yo observo que eso es algo mío y no es de él, pues me he dado cuenta de que él es un verdadero jugón. Vale. Y a día de hoy es el tío que le das el balón y el balón siempre va hacia adelante. Es una máquina y el siguiente año no va a estar con nosotros y le vamos a echar muchísimo de menos. Entonces no solo es ver el espejo que cada uno puede tener, sino el espejo también que genera, pues en este caso en mí como entrenador, que la mayoría de fallos que tenemos en el equipo son míos, no son de ellos, porque ellos son muy, muy sencillos y tienen mucha pasión. Pero bueno, el mejor ejemplo que tenemos es el tuyo. O sea, el tuyo, que como has detectado que a lo mejor, yo qué sé, te hubiese gustado ser un Roberto Carlos, pero ese no es tu espejo. Y eso es genial darte cuenta, y si tiramos ahí del hilo vamos a sacar muchísima información súper útil para crear pues un plan de juego. Seguro, seguro. Seguro, porque creo que gran parte de, sobre todo para sentirte bien jugando y tal, gran parte es eso, de autoconocerte. Porque durante mucho tiempo como que creamos ese personaje de tú eres así, tú eres así, tú tienes que ser de esta manera, tú tienes que ser de la otra, y luego a través también de la sociedad y bueno, de cómo te vas influyendo, cómo quedas girando ese personaje, que muchas veces es como lo que nos contradice y hace que juguemos peor. Pero yo, si o sea, pudiera poner como un plan de decir, esto es lo que he hecho, sería como muy difícil, ¿sabes? O no se me ocurre. Claro. A lo mejor... O sea, en realidad es más sencillo de lo que parece. O sea, nosotros ahora estamos como yendo a lo más profundo.
pero sí es verdad que luego hay que buscar rendimiento y competición. Entonces, para mí sería más hablar de fútbol y pensar en cuáles son esos gatillos que a ti te hacen entrar, no tanto en ese flow, pero que sabemos que si conseguimos esa jugada más veces, a ti te va a ir bien. Yo aprendí esto y entonces cada vez que tenía la posibilidad de ir a por un balón aéreo, gritaba mi nombre como si no hubiese un mañana, iba por él. Porque sabía que cuantas más veces hacía eso, más rendimiento iba a tener, más confianza iba a generar, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes qué tipo de jugadas son las que más te representan, tenemos que pensar en qué posición del campo te queremos, cómo queremos que tengas una identidad y un carácter y un arquetipo dentro del juego, qué hay alrededor tuyo en cuanto a cuerpo técnico, analizarlo en cuanto a tus compañeros, y de ahí ir fijando cosas muy sencillas. Como puede ser, cuando recibo balón con espacio en la zona del lateral izquierdo, voy a buscar un cambio de orientación a mi extremo derecho porque sé que esa jugada me da mucho. Y sé que si lo hago 2 veces cada partido, pues sé que me van a mirar, porque sé que eso me va bien. Eso, por ejemplo, sería algo que yo no haría. Yo sería cuántas veces puedo robar el balón y pasársela incluso a mi portero y recuperar la posesión y trabajo hecho. Entonces, ¿cómo podemos crear ese plan de juego? Primero yendo a lo profundo y una vez entendamos cómo es para ti jugar como eres de verdad, vamos a hablar de cómo puedes competir como juegas. Y es crear ese juego de cuántas veces hago esto. Y repetirlo para sentirte. Consigo esto. ¿Cuáles son, por el contrario, mis momentos complicados? ¿Cómo los puedo suplir? ¿Cómo puedo cambiar la dinámica cuando entro a un partido y de repente lo primero que hago es fallar un pase? Entonces, ese tipo de cosas tú te vas preparando y es un proceso de jugar y de cada vez hacerlo mejor. Lo bueno es hacerlo consciente, porque muchos lo hacen a través de la experiencia de los años. Por eso con 30 años se juega mejor que con 18 muchas veces, por la experiencia. Pero imagínate en todo el proceso hacerlo consciente desde muy temprano para ir pudiendo crecer y crear tu plan de juego. Irte adaptando a lo que es el fútbol, que lo maravilloso del fútbol es que nunca se sabe lo que va a pasar. Tremendo, tremendo. ¿Y cuál crees que puede ser como esas herramientas para que cada uno que esté viéndolo se autoconozca y profundice más en esa primera fase de competir como eres o de jugar como? Sí. Pues mira, cualquier psicólogo deportivo te daría una lista. Y yo me he dado cuenta de que no hay pasos, no hay lista. Para mí, lo que hay son ciclos. La vida son ciclos. Y para mí es observar cómo te mueves en esos ciclos y en qué ciclo estás, dónde estás estancado y dónde no estás estancado. El ciclo es muy sencillo. Es jugar, competir y dejar de competir. Esto luego, si quieres, lo podemos hablar un poquito más para saber qué es exactamente. Pero yo la manera en que lo hago es escuchando. O sea, es escucharte a ti mismo. Y siento no poder como decirte cuáles son las grandes herramientas, pero es que la herramienta somos nosotros. O sea, en el campo estás tú solo con tus emociones, con tus pensamientos y con tu energía. No estoy yo como psicólogo. Entonces, la gran herramienta es la observación. Es la metacognición. Es el poder observar qué es lo que está pasando dentro de ti y cada vez hacerlo mejor. Para que el proceso de observarte cuando yo he hecho un error y eso me afecta emocionalmente, por ejemplo, y baja mi energía, cómo en esa observación yo puedo crear una reacción. Cómo puedo tener un segundo de dejar de competir y de dejar esa presión para volver a jugar y seguir. Es un proceso de autoconocimiento. O sea, yo como lo hago es a través de la escucha, de la conversación, que es lo que hacemos en las sesiones. Pero por poner algo más claro, empieza a observar y analizar tu juego. Empieza a observar qué pasa cuando tú consideras que estás mal, cuando consideras que estás bien, qué es lo que está pasando, y haz la famosa tríada de la psicología de qué estoy pensando, qué está pasando, qué acciones estoy tomando y qué estoy sintiendo.
la tríada de pensamiento, emoción, acción. Y vete jugando con eso y vas a ver que sacas un montón de información. Si además tienes a alguien, psicólogo o tú, una persona que está muy desarrollada personalmente, que te puede echar un cable escuchándote y haciéndote una de esas preguntas que haces tú potentes, pues seguro que vaya a acelerarse todo. 100%, 100%. Qué bueno. Yo creo que está quedando muy loco. Porque, sí, o sea, literal que no... Estas conversaciones, de hecho, gran parte de la intención del podcast es generar este tipo de conversaciones que a lo mejor no se ven en una rueda de prensa o no se ven en una entrevista a un futbolista. Y, o sea, te lo comparto, no sé por qué, pero, o sea, me nacía compartir todo así de repente. Sí, o sea, siempre lo suelo hacer como al final, ¿sabes? Pero ahora es como que me nacía compartir todo y ya está. si jugásemos juntos tendríamos buena química. Sí, sin Tú duda. sacas el balón, yo me encargo de hacer un poquito del trabajo sucio y, Sin duda, y para adelante. Siempre una defensa cojonuda. 100%, 100%. Además, sí, seríamos polos contrarios casi. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Qué bueno. Comentaste antes algo, sobre todo de la diferencia que puede ser de cómo entiendes tú la psicología deportiva y cómo a lo mejor lo puedes trabajar tú. ¿Cómo dirías, por ejemplo, dentro de esa diferencia de términos que supone para ti como la psicología deportiva o qué significa como para ti como el llegar a esos términos que a lo mejor dentro de la carrera no lo comparten o a lo mejor que no es lo más común? Esa pregunta es buenísima. Es buenísima, porque ese ha sido uno de mis conflictos. Si yo como psicólogo hablo de mi partido, de jugar como soy, yo he tenido que darme cuenta de que lo que a mí me habían dicho que era psicología no iba a ser mi psicología. Y que al final la psicología es solo una excusa para crear un espacio donde poder ir a mejor. Y yo me he dado cuenta de que al final yo no quiero ser psicólogo de nadie. Eso para empezar. Yo lo que quiero es que tú despiertes tu psicólogo interior. Entonces yo hago una distinción muy grande entre tú quieres llegar a las Olimpiadas. Yo he trabajado con algún atleta olímpico. Búscate tu psicólogo deportivo que te diga cuál es el ABC. Yo no soy esa persona. Yo soy la persona que te va a ayudar a que tú encuentres tu ZXY. Y eso para mí fue un shock muy grande. Entonces la psicología nace de querer ver lo que está mal. Ahí está mi primer conflicto. Porque para mí el deporte va al final de disfrutar. Entonces muchas veces la gente que ha venido a mí ha sido cuando estaba mal. Y es algo que yo he tenido que empezar a cambiar y encontrarme con el deportista, no necesariamente cuando esté mal, sino entender que la psicología es un arma más, una herramienta más para potenciarte a ti mismo. Entonces es el proceso de entender que lo que necesitas ya lo tienes y de que al final, si tú eres capaz de entender qué es un ser humano, entenderás qué es un ser humano haciendo deporte y podrás utilizarlo a tu favor. Y es divertido porque esto engancha, porque vas observando cosas de tu entrenador, vas observando cómo está tratando de generar autoridad frente a unos o a otros, vas observando cómo la competición lleva a lo más feo al ser humano y de repente te dan esa patada y a lo mejor te ríes y te lo tomas de otra manera y empiezas a jugar con tu realidad. Y eso es súper potente. Entonces, al final, el paso que yo he dado de decir es que soy psicólogo deportivo a dejar de decir que soy psicólogo deportivo y que simplemente ayudo a otras personas a que se ayuden, para mí ha sido bestial. Porque ya no busco un libro que me diga qué es lo que tengo que hacer. Ni te hago las preguntas diciéndote es que esto tiene que ser así. Porque en la psicología se ha demostrado que es así. Y claro, esto lo hablé yo con otros psicólogos y es tema de conflicto. O sea, los psicólogos que me estén escuchando ahora están diciendo este tío, o sea, están flipando. Pero es así. Y al final hay algo muy curioso. Dos cosas muy curiosas de la psicología. La primera, la mayoría de gente que estudia psicología lo hace porque quiere conocer algo de sí mismo que no ha sido capaz de encontrar a lo mejor esa ayuda o ese soporte para hacerlo. Y es más fácil estudiándolo a través de algo externo para que te refleje a ti mismo. Y luego la otra, que es un debate que yo siempre tenía en la universidad, y es que al final, si la psicología está fundamentada en la estadística es simplemente lo que más veces pasa en la población. Entonces puede llegar una persona y de repente romperte ese patrón. ¿No? Y eso a un deportista y más a un futbolista se lo va a creer.
Porque antes el portero no jugaba con los pies tanto. Y ahora juega con los pies. Siempre había que tener un delantero. Y ojo, que España ganó un mundial con un falso 9. O sea, que hay muchas cosas más allá. Entonces, ¿qué es psicología deportiva? Y yo te digo, para mí lo que es psicología deportiva, y es el consejo que yo le doy a la gente, es una persona que te transmite muchísima confianza, que te hace pensar muchísimo y que despierta a ti un psicólogo interior. Que cuando no está ese psicólogo, hay cosas que te hacen clic, sobre todo cuando estás en el campo, que te hacen mejor persona. Y que al final llegas a casa y es como, joder, es que mi vida ahora mismo es increíble, estoy en este equipo, me está yendo bien, estoy tranquilo. Y que cuando las cosas estén mal, estés mal, pero estés bien estando mal. Sabes lo que estás haciendo. Entonces, eso es psicología deportiva para mí. Si nos vamos a los libros, eso no es psicología deportiva, no cogéis eso como una definición, obviamente, es simplemente mi manera de entenderlo, porque yo antes que psicólogo soy deportista y lo que me gusta es ganar. Sí, me encanta porque creo que al igual, o sea, lo comentó Salata en el podcast anterior, que dentro del fútbol no hay como una verdad absoluta. O sea, cualquier, seamos juego, si para ti es real y para ti es verídico, es porque es verídico. Tal cual. Entonces, como que fue un flashback de decir, se puede aplicar a todos los aspectos. Y si tú pudieras decir, por ejemplo, un término que para un psicólogo fuera una locura y que para ti sea algo normal, ¿cuál sería? Un término. O sea, un concepto, algo que para un psicólogo fuera sí, que dirías, una locura. ¿qué dice? Sí. Vale, yo creo que lo tengo. Y esto es algo por lo que estoy pasando y estoy experimentando, y es que la energía es más que la mente. O sea, todo es energía, obviamente. Todo es energía. Esto parece que, joder, vaya frase. Uh-huh. Es algo muy sencillo. Es el ser humano es cuerpo. Hasta ahí vamos bien, lo entendemos. Luego están los pensamientos, está la mente, ¿no? Y es como que la psicología viene mucho de lo mental. Después está la emoción, y ahí la psicología también como que ha trabajado muchísimo. Y luego está la energía, que está un poco como descolocada. Pues algo que a mí me generaría un conflicto muy bonito con la psicología es entender que la psicología no es nada más que la mentalización de lo que el ser humano viene haciendo toda la vida. Porque antes de psicología estaba la filosofía griega, o la cultura egipcia, o la cultura, ancestral. Llevamos siendo psicólogos mucho antes de que la psicología exista. Vale. Entonces, yo el conflicto que tendría con la psicología, o lo que podría chocar, es, ¿y si en vez de decir esto es psicología, entendemos qué había antes de la psicología que nos iba tan bien, que es más ancestral, y lo empezamos a utilizar? Okay. ¿No? Como por ejemplo entender por qué en rugby es tan famosa la haka. ¿Eso lo inventa un psicólogo? Yo creo que no. Okay. ¿Por qué les hace tan invencibles a los All Blacks? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué los vikingos se pintaban la cara cuando iban a la guerra? ¿Y qué hay detrás de eso? Porque hay momentos donde tú eres capaz de no sentir el dolor. A todos nos han dado una patada en la espinilla, claro, justo donde no nos cubre la espinillera jugando al fútbol, y como el balón seguía en juego, no lo hemos sentido. Yeah, sí. Y llega el momento donde se acaba el juego porque sale el balón por la banda y joder, cómo me duele. Sí, sí. O sea, y si entendemos eso antes de leernos el famoso libro de psicología deportiva. Entonces ese es como mi gran conflicto, que es muy bonito, y que yo lo que he hecho es, mira, yo no voy a ser tu psicólogo deportivo, yo lo que voy a ser es Jorge Juan, ayudándote a ti a que te ayudes, por toda la experiencia que tenemos juntos, y potenciarla. Y yo creo que eso me va a llevar a muchos debates con muchos psicólogos deportivos que no creo que les guste mucho esa idea. Sí. A ver, cada uno está en su camino y seguramente, ¿sabes? Cuando a lo mejor se puedan sentir como esa resistencia, molaría, en plan, tener ese camino. Comentaste el tema de la energía, ¿vale? Y para mí es un término
muy normal. Qué bueno. Porque, bueno, hace un mes estuve en un retiro de 7 días y tal, y profundicé mucho más en ello. Pero yo creo que para un futbolista, como pueden ser amigos míos, dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo pudieras como traerlo a tierra Ujú. y, y ver cómo eso puede impactar en el rendimiento o cómo puede impactar en que un futbolista juegue mejor? Lo primero que me viene a la mente es, me encantaría que Santi y Jorge Juan hablen de hacer un retiro. Yo he vivido un retiro, parece que lo que tú has vivido es muy potente. Creo que una de las formas y una de las responsabilidades que podemos tener es hacer algo. O sea, nosotros ahora mismo acabamos de conectar de la nada después de muchos años y a mí, o sea, me sale decir esto, sé que estamos en una entrevista, pero creo que lo primero que podemos hacer es pensar en cómo podemos traer a ese espacio a más gente del deporte, para que vivamos el deporte con lo que para mí es el gran propósito, que cuando colguemos las botas sepamos que lo hemos dado absolutamente todo. Uh-huh. Porque yo eso no lo he tenido. Me He tenido encanta. mucha satisfacción, pero eso no lo he tenido. Y ahora que compito al pádel, sé que cuando deje la pala de lado voy a darlo absolutamente todo. Y para eso ese mundo más espiritual, flower power, energía, es la clave. Uh-huh. Un ejemplo. ¿Por qué el Real Madrid es el Real Madrid? ¿Por qué el Real Madrid gana siempre de remontada? Porque hay una energía a través de la identidad de ser madridista Uh-huh. muy fuerte. El madridista no concibe el fracaso y si lo concibe debe de haber cambios. La gente que es madridista todos tienen una misma identidad, una identidad que genera una energía. En el minuto 90 de un equipo humilde perdiendo 2-1 hay gente que se está yendo del campo. En el minuto 60 en un partido del Real Madrid con un equipo que para ellos es inferior, están perdiendo 1-2, Uh-huh. se van del campo. Y cuando van 1-1 y es el minuto 90, están esperando que llegue el gol. Uh-huh. Cuando es la final de la Champions, están esperando esa remontada. Entonces eso genera una energía muy bestia. Y si no, que se lo pregunten a los futbolistas que llegan al Real Madrid y empiezan a vestir ese escudo. Y que me digan cómo se siente. Esto lo puedo llevar a su otra polaridad, que es el Barça, que es, vale, dime qué es ganar, pero dime cómo ganas. Y si, por ejemplo, escuchamos entrevistas de gente que ha estado en la Masía, la gente de la Masía tiene una identidad específica, una manera de vestir, total. una manera de moverse, una manera de jugar. Hay que hacer, a lo mejor, todos los partidos alguna floritura, algo de magia. Uh-huh. Y es algo muy sencillo. Es decir, si tú eres futbolista, ¿eres más futbolista o eres más ser humano? Es decir, tu ADN. Uh-huh. Tu ADN es ser humano. Sí, claro. Entonces, ¿y si potenciamos al ser humano? Y luego te pones la camiseta. Ahí hablamos de energía. Porque todos hemos sentido estar con una energía y vibrando alto y no estarlo. Y para rendir es mejor vibrar alto. 100%. Entonces la curiosidad de yo como deportista que quiero ganar, sé que puedo dar más, pero no sé dónde está ni cómo buscarlo, es lo que te lleva a un retiro. Uh-huh. Que puede ser un retiro, una formación, un psicólogo, un podcast, puede ser cualquier cosa. Pero yo lo que te diría es cómo puedes despertar tú esa curiosidad para que no se te pasen los años, sobre todo de fútbol, que son pocos, y de repente te veas en una situación con 33 años y digas, joder, a los 25 podría haber hecho más. Sí, que tal vez como que te entiendes de verdad había esto y como que no llegas tarde. Claro, Mola, está guapo. claro. Como de verdad puedo mover mis emociones de esta forma, puedo conseguir a través de una respiración mi energía subirla de golpe. O sea, son cosas impresionantes. O sea, hay un tío que se llama Wim Hof que se mete en el hielo y es que sobrevive ahí horas. Sí. O sea, y
Joder, es que lo que iba a decir ahora es una salvajada, pero bueno, lo decimos. Y tú estás hablando de emociones con tu psicólogo. Cuando hay un tío que es capaz de conseguir un potencial humano bestial. O sea, vete ahí, tío, vete ahí. O sea, usa la psicología, pero usa más cosas. Y eso es lo que yo he empezado a hacer como deportista. Joder, es tela. Es impresionante. O sea, consigues cosas de ti mismo que son increíbles. Entonces imagínate tener el poder de meterte en el hielo y que el frío no suponga un dolor. Y cuando estás en el minuto 90 y te tocas sprint, que es la diferencia entre controlar el balón y a lo mejor plantarte en 1-1, y el siguiente partido, el siguiente domingo, volver a ser titular, a lo mejor sí te da. Entonces ahí es donde está la motivación. Que esto no es para hacer un retiro, ponernos a meditar y oye, qué bien, y darnos abrazos. Que no. Que esto es de cómo podemos convertirnos en verdaderas máquinas para disfrutar de esto. Porque para mí los que somos deportistas somos unos elegidos. Porque es una locura ser deportista. O sea, llega un momento donde no te merece la pena ser deportista. Entonces, si sigues es por algo. Sí. Entonces, vamos a hacerlo con nuestro máximo potencial para disfrutarlo a tope. Total. Qué bueno. Es lo que yo observo que tú estás haciendo. Sin saber realmente qué es lo que estás haciendo, veo que te estás moviendo por ahí. Sí, y bueno, yo tengo una pregunta, por ejemplo. ¿Tú tienes tu psicólogo deportivo? No. ¿Y utilizas la psicología deportiva? A veces. Sí, ¿no? A veces. Es decir, todos tenemos un psicólogo deportivo dentro. Para mí, el psicólogo deportivo que yo querría tener es aquel que me hace a mí psicólogo deportivo. Vale. Por ahí es donde voy. Okay. Y que me puedo meter yo solito en el hielo y aguantar lo que quiera. Y que puedo estar en el campo sintiendo una frustración que te cagas porque el árbitro no hace más que pitar en contra. Me están dando de patadas por todos lados y yo sea capaz de usar esa frustración para reventar el balón y romper la red, pues eso sí que me parece guay. Total. Tremendo. Comentaste algo antes sobre el tema de la vibración, ¿vale? Y es otro concepto que tengo claro, pero que a lo mejor para una persona, un amigo mío, a lo mejor le puede costar. ¿Cómo crees que el sentir esa vibración o el vibrar alto y pasar por esos niveles de conciencia puede ayudarse a sentirse más confiado, a salir de una situación en la cual no se siente contento porque está teniendo pocos minutos, en el que a lo mejor está volviendo una lesión y ha tenido un proceso difícil? ¿Cómo crees que el entender es elevar la vibración le puede ayudar a potenciar su rendimiento y también a cómo elevarla? Vale. Lo primero que yo haría es entender que estar mal es parte del proceso. El problema que tenemos como seres humanos es que no nos gusta estar mal. Y en la vida vamos a estar mal. Y en el deporte más. O sea, dime de un deportista que no se haya lesionado nunca. O sea, tú estás firmando que lo vas a pasar mal solo por ser deportista. Lo que pasa es que no pensamos en ese contrato. Entonces, ¿ahora estás mal? Claro que estás mal. Es normal que estés mal. Es parte del proceso. Necesitas estar mal para llegar a tu máximo potencial. Entonces, relájate. Lo primero es relájate. Pon una pausa. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y deja de querer estar bien. Porque eres deportista. Entonces, aprende a estar mal. Es parte del juego. Una vez entiendes eso, te das cuenta que tú has firmado contigo mismo momentos de estar mal. Vale. Para hacer lo que decimos mucho aquí en España, que es darle la vuelta a la tortilla. Y de ahí no es tanto el querer estar bien, sino desde el estar mal, cómo puedo ir sacando esa super máquina que hay dentro mío, ese super yo. Y empezar a jugar el juego. Empezar a jugar el juego quiere decir que si yo voy a jugar solo 2 minutos, me planteé cómo voy a jugar esos 2 minutos. Para jugar 3, para jugar 4. Cómo voy a mirar a mi entrenador, cómo voy a hablarle, cómo voy a saludarle y empezar a competir ahí también. Porque muchas veces pensamos que no tengo minutos, no puedo competir. Eso no es verdad. Yo soy entrenador de fútbol y yo he fichado a gente sin tener minutos que
ha competido otro juego. Entonces se puede competir ese otro juego. Y vibrar alto tiene que ver con la capacidad de ser consciente de todo esto. Ser consciente de que tú estás jugando a un juego donde tú tienes tu rol que espero que no hayas aceptado, que es el de suplente, por ejemplo, y que de ahí puedes empezar a moverte. Porque lo bueno de la realidad es que es imposible no moverse. Bueno, si estás quieto, todo lo que no está en movimiento se muere. O sea, si estás quieto, ahí tenemos el problema. Pero no es tanto de venga, confía, motívate, ve más al gimnasio, plantéate cambiar algo. No, vuelve a las raíces. O sea, ¿qué se te da bien a ti? ¿Cuál es la situación? Vamos a analizarla. Vamos a ser conscientes de esto y vamos a darle la vuelta a la tortilla. Aunque haya muchas cosas que no controlemos, vamos a ver qué controlamos. Y esto es jodido lo que voy a decir, pero diviértete en ese proceso. Hay que divertirse en ese proceso. Divertirse no es pasarlo bien, es jugar con tu realidad para que tu realidad cada vez se parezca más a como te interesa. Yo pongo un ejemplo. O sea, si tú eres súper suplente, ¿qué probabilidad hay de que tengas una buena relación con el entrenador? ¿Cómo es tu relación con el entrenador? Puedes mover la relación que tienes con el entrenador y con los capitanes. ¿Cómo puedes hacer que los capitanes te vean más? ¿Cómo puedes hacerte más grande dentro del vestuario? O sea, somos humanos. O sea, al final, la alineación muchas veces no la elige el entrenador. El entrenador no le queda otra que poner a quien tiene que poner. Porque si no sabe las caras que se les van a quedar a los de al lado. Nosotros pensamos que el entrenador elige, pero muchas veces el entrenador elige desde la identidad que hay del equipo. Entonces ahí seguramente tengas un mensaje muy fuerte para seguir potenciándolo. Ir a crecer, pero... O sea, si tú estás en ese caso, anímate porque hay mucho más que hacer, pero entiende que estar mal es parte del proceso. Y habla con Santi y pregúntale. Sí, habla con alguien. Total. Se parece un poco al... Yo lo conozco más como un término que se llama como el péndulo, ¿vale? Que está como evidenciado como en los diferentes niveles de conciencia. Y es como que muchas veces están las personas, o normalmente estamos cohibidos a solo experimentar un poquito de tristeza, porque no queremos sufrir pues, niveles bajos, por ejemplo, de la vergüenza, la apatía y tal. Entonces, claro, como funciona como un péndulo, es como que experimentas esos niveles de conciencia más bajos o ese nivel de vibración más bajo, y por lo tanto, como es un péndulo, solo puedes experimentar esos niveles de éxtasis o de felicidad o de alegría o de paz hasta donde te llega el péndulo. Entonces, en función de cómo vas como aceptando o dejando que la vida te sostenga en función de experimentar esos niveles más bajos de vibraciones, como que puedes la capacidad de experimentar otro tipo de lo contrario. Por ejemplo, si podemos poner aquí la vergüenza y el éxtasis, que si tú entiendes perfectamente que vas a pasar por momentos de vergüenza y lo aceptas y disfrutas ese camino, también vas a poder experimentar momentos de éxtasis y de felicidad. Esto es súper potente, Santi. Esto es psicología deportiva para mí. O sea, esto es algo súper potente. Porque estás hablando de una de las realidades de cómo funciona el mundo. Es decir, de las leyes de la realidad. O sea, todo es polar. Uno gana, uno pierde. Nos inventamos los empates, pero ni aun así a final de liga hay ganadores y hay perdedores siempre. ¿Está por encima mío o está por debajo? Y de hecho, cuando se empata, uno tiene la sensación de empatado, y otro dice, otro de perder. Me han empatado. Cierto. Y fíjate que al final lo que estás hablando es de que detrás de cualquier cosa hay una polaridad. Entonces, si tú estás sintiendo miedo, es porque puedes sentir confianza. La clave es cómo puedo mover el péndulo hacia el otro lado. Pero tienes que entender que todo es movimiento. Que Iker Casillas en la final del Mundial, si tú ves el documental, sentía miedo. Y fue la mejor competición de su vida, ¿puede ser? O sea, detrás del péndulo hay siempre una polaridad. Cuando Iniesta mete el gol, el Iniestazo, que no es Iniesta de mi vida, es el momento de más presión de su carrera.
¿cuál es la polaridad de la presión? ¿Has escuchado esa entrevista cuando Iniesta dice, y en ese momento, así con su voz, escuché el silencio? Es lo más polar, lo más opuesto que puede haber a la presión. Entonces, si tú estás en una polaridad, antes o después te puedes mover a la otra. Entonces, lo que dices tú no es tanto no quiero estar triste, es si estoy triste, ¿cómo me puedo mover a la otra polaridad? Constantemente. Y por eso cuando tácticamente preparamos un partido decimos que hay muchos partidos dentro del partido. Porque hay momentos donde yo tengo la posesión de balón, momentos donde no, y por eso el gran entrenador táctico, el gran jugador táctico es el que entiende las transiciones. Defensa-ataque, ataque-defensa. Porque todo está transitando en un movimiento. Entonces, si tú eres capaz de estar tranquilo porque sabes que ahora en el partido te toca estar mal, vas a saber que eso te va a dar pie a estar bien. Que puede que en ese partido no pase, pero antes o después va a pasar, porque es un movimiento. Entonces, ¿y si soy capaz de moverme también en la polaridad que yo considero negativa? Ojo, eso va a estar muy bien, porque puedo convertirme en el jugador que salva a mi equipo del descenso y el jugador que le hace ascender. Si soy capaz de moverme en esos dos. Total. Es muy bestia lo que has contado. Sí. Bueno, no, o sea, no sé por qué. Está bien. A ver, es un concepto que aprendí o sea, es que yo mucho tiempo, en plan, aprendí ese tipo de conceptos y en el primer tiro fue como evidenciarlo y realmente entenderlo. Luego, tal vez, si pudiéramos traerlo un poco más a tierra, ¿cómo crees que eso puede cambiar por completo el que yo me sienta confiado o no dentro de un equipo, dentro de una situación que no esté contento con ella? Vaya melón acabas de abrir. ¿Sabes qué pasa? Que la confianza, en definición, es la creencia de que lo que vas a hacer te va a salir bien. Vale. O sea, yo lo siento, pero tengo 29 años, llevo toda la vida como deportista y todavía entro, en este caso, a la pista y a veces tengo la creencia de que lo voy a hacer mal. Entonces, para mí no es tanto el buscar la creencia de que lo voy a hacer bien. Vale. La confianza tiene que ser algo más potente. Entonces, imagínate un triángulo. La confianza, que es lo que hemos hablado, vamos a colocarla arriba, que es lo que buscamos, la sensación que tengo buenas sensaciones, vamos a coger buenas sensaciones. ¿No? Eso vamos a colocarlo como arriba. A la derecha vamos a colocar la estima. ¿Vale? Para mí la estima es cómo te ves y te percibes a través del mundo y cómo el mundo te percibe a ti. Entonces, yo a ti te percibo como un gran futbolista. ¿Te percibía de la misma manera cuando estabas en el Pozuelo lesionado? Seguramente no. Ahora te veo con más estima, con una identidad más grande. Entonces, eso no lo tienes ni que trabajar en el campo de fútbol. O sea, tú sabes perfectamente cuando hay alguien con una gran presencia. O sea, sí, total, sí, que nada más llegar a un lugar. Acércate a Raúl. Acércate a un Fernando Torres. ¿Qué sientes? Claro. Esa identidad. Y eso lo puedes potenciar. Traer esto a tierra quiere decir que tú entiendes cómo te ves respecto al mundo y que tratas de cambiarlo. Tu postura, tu manera de hablar, tu manera de controlar el balón, tu manera de vestir, todo eso. Mira, qué curioso que salga ahora nuestra manera de vestir cuando es algo muy importante de la identidad, que es algo en lo que tú eres un experto, como podemos ver. Y luego, por último, está la valía. ¿Vale? Esto es la parte más, para mí, flower power de todas, que es qué valor tienes tú como persona. Todas las personas tienen valor, pero ¿cuál es tu valor? Y ese es un momento más de profundizar y entender que yo no soy lo que me pasa ni lo que tengo. Yo soy mucho más que eso. Y entonces, cómo a través del ser puedo ser capaz de experimentar mi valía más allá de lo que me esté sucediendo. Y entender que yo en el banquillo puedo tener mucha valía también, para que luego llegue esa sensación de confianza. Pero yo no puedo trabajar contigo
temas de visualización, anclajes, gatillos de la psicología deportiva, si no tengo detrás una estima, una identidad fuerte y no eres capaz de sentirte valioso. Entonces, fuera de la pista puedes hacer los dos y luego puedes preparar cosas como muy técnicas de la psicología deportiva, que es hacer un anclaje. Un anclaje es muy sencillo. Tú imaginas, recuerdas un momento donde te haya ido muy bien en el fútbol, hayas hecho un jugador, me dices cómo te sientes, entramos en un estado de conciencia un poquito más expandido. Esto va a sonar como muy friki, tipo hipnosis, ¿vale? Entonces tú cierras los ojos, te conectas a eso y una vez te conectas a eso y lo sientes, eres capaz de conectar el sentimiento con esa acción, porque acuérdate que el cerebro cuando piensa algo no sabe si es verdad o es mentira. Entonces al estar tú recordándolo es como que el cerebro y el sistema nervioso se está activando de la misma forma. Entonces estás consiguiendo esa sensación. Te conectas a esa sensación y lo anclas a una acción, que puede ser, por ejemplo, cerrar el puño. Sí. Fuerte, muy fuerte. Y entonces, si esto lo vas entrenando muchas veces por asociación, lo que consigues es que cada vez que tú cierres el puño y hagas ese recuerdo, tú vas a conseguir que esa sensación llegue a tu cuerpo cada vez antes. Sí. Y si eres capaz de entrenarlo las veces suficientes, habrás creado una asociación tan fuerte como para estar en un campo de fútbol y hacerlo. Eso es un ejemplo. A ti te puede servir o no te puede servir, pero la psicología deportiva dice que es uno de los mejores. Los rituales. También. O sea, yo me pongo la espinillera derecha antes que la izquierda. ¿Por qué? Porque si no me voy a ir mal. No. Porque en ese momento me concentra. Seguramente hayáis podido observar que aquí no hace sol y yo llevo una gorra. Siempre que compito, yo me pongo la gorra siempre hacia atrás porque es mi ritual, me concentra. Entonces no es que necesite la gorra, es que la gorra me ayuda. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, nosotros llevamos haciendo rituales desde siempre, rutinas. Entonces crea una rutina prepartido, una rutina postpartido, incluso rutinas para el descanso. Entender todo este tipo de cosas pues nos va a ayudar mucho a generar confianza. Piensa que la confianza no es algo que podamos pedir cuando la necesitamos. Tenemos que traerla antes. Entonces, si la conseguimos traer antes, es como que la tengo guardada en el bolsillo. ¿Vale? ¿Sabes cuando la gente se guarda cosas en la espinillera? Sí. ¿No? O sea, en las medias. Pues como que te las guardas en las medias y cuando la necesitas la sacas en el partido. Pero si no la has guardado antes es complicado. No, sí. Ok. De locos. Muy, muy brutal. Porque conforme vas haciendo el anclaje es como que me lleva a ese momento en el que yo lo hice. Entonces como que todo... Qué bueno. De acuerdo, entonces fue muy loco. Y la verdad que me gustaría seguir hablando literal 2 horas y 3 y las que sean, porque literal se me ha pasado el tiempo volando. Seguiremos hablando, lo malo es que la gente no va a poder escuchar. Efectivamente. Entonces, creo que pueden ser 1 minutito 2, ¿vale? Y yo te tengo aquí varias preguntas de los chicos del programa, ¿vale? Si pudiera responder así en 30 segunditos y tal. Intento responder lo más escueto que pueda. Vamos a ver qué han preguntado por aquí, que hay varias. Por ejemplo, me gustaría que le preguntaras, por ejemplo, ¿cómo puedo manejar la presión cuando paso por malas rachas y las cosas no te salen? Vale, solo te voy a decir una cosa. El ser humano solo ha conseguido récords cuando hay presión. Nadie ha hecho el récord de los 100 metros más rápidos sin estar en las Olimpiadas. La presión no es algo malo. Deja de verlo como algo malo y entiende cómo te estás gestionando tú como la presión. La presión es algo externo que te va a ayudar. Es como una persona empujándote. Es como una sensación de que hay que ganar. Eso es bueno. Entonces, ¿cómo te estás sintiendo tú ahí? Seguramente tengamos que ir a lo emocional para conseguir, como siempre decimos, darle la vuelta a la tortilla. O sea, me encantaría hablar con esa persona porque lo que está haciendo ahí es limitar su potencial. Entonces, con quitar una cosa de ahí, ya vamos a conseguir sacar más potencial. O sea, que ahí tenemos mucha chicha. Genial. Y creo que la última ya es ¿cómo dejar de tener el miedo al fallo? El miedo no es algo malo, vuelvo a lo mismo. Somos seres humanos, tenemos miedo. O sea, si tú no tienes miedo a fallar es que no te importa. Entonces, entiende que vas a tener miedo a fallo. Perfecto. Prepárate para fallar. O sea,
¿Cuántos entrenadores, grandes entrenadores, dicen que el fútbol es un deporte de fallos, de errores? Entonces, para ganar confianza en que no vas a fallar, entiende qué cosas tienes que hacer tú que se te dan bien y haz esas. Las que no se te den bien, intenta no hacerlas, que las haga un compañero, porque esto es un deporte de equipo, que no se te olvide. Y darte cuenta de que al final el miedo va a estar en ti, no es algo malo, y simplemente prepárate para cuando vayas a fallar, así vas a tener más confianza. Genial. Perfecto, Jorge. La verdad que yo creo que quedamos claro. Teníamos, o sea, hay varias, hay muchas. De hecho, lo podemos hablar para ver si te puedes venir un día y tal. Buenísimo. Si te parece bien, y hacemos una videollamada en todo el programa. Pero bueno, es un poco también para ya ir finalizando el programa, porque bueno, aquí postproducción está haciendo un poco de presión. Así que nada más decir, la verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por venir. Te diría de firmar el... Pero bueno, luego podemos. Mira, tenemos la rutina, ¿vale? A los invitados del podcast, pues bueno, que tengan como el placer de dejar su firmita. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y si pudiera decir... ¿qué pregunta se me había tenido? Es verdad que los que quieran participar comentan qué les parece. También van comentando si a quién le gustaría que trajéramos y poquito más. La verdad que... ¿A quién me gustaría que trajeseis? Pues me gustaría que trajeseis a alguno de mis jugadores, la verdad, del equipo. Ok. Alguno de ellos me haría mucha ilusión. Tengo varios candidatos, o sea que a ver si se animan. Está bien. Eso sería genial, me haría mucha ilusión que pudiesen venir aquí a hablar contigo. Los traemos. Me contactas tú con ellos y les traemos. Genial. La firmita. Pues perfecto. Pues muchas gracias, Santi. Chicos, ha sido un placer charlar con tu gente y contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Por aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado. Comenten, den like. También comenten a quién le gustaría que trajéramos. Y bueno, para mí siempre es un placer conectar con este tipo de personas y traeros como esta información para la mejora de cada uno. Es un placer. Estamos hablando y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.